fecha más. Desde el año pasado que venimos hablando de lo que está sucediendo en Venezuela, y mañana va a reasumir el poder Maduro en una elección que el mundo, o en su gran mayoría, descree del resultado. Absolutamente, y Venezuela vive esa tensión porque en las calles de Caracas y también de otras ciudades de ese país hay masivas movilizaciones en contra de Maduro, en contra de que tome nuevamente el poder, y también surgen contramarchas de chavistas que claramente están defendiendo esta sucesión del poder. Hay mucho para contar respecto a Venezuela porque, como bien decías, mañana 10 de enero será un día clave. Estas imágenes que tenemos en este momento estamos compartiendo con todo nuestro país. Son imágenes en vivo que llegan desde Caracas y tienen que ver con la marcha convocada por María Corina Machado. Esta marcha que aparte pidió que se replique en todas las ciudades del mundo, donde ustedes saben hay millones, hay casi la misma cantidad de venezolanos en Venezuela que en el mundo. Increíble, sí. Desparramados. Entonces pidió que esas marchas se repliquen como una forma de hacer un rebote aún mayor en cada una de las capitales de Latinoamérica. Vamos a escuchar cómo hablaba Maduro antes de esta elección. Si se captura un terrorista, como el argentino que ha sido muy famoso, el gendarme, pretende el gobierno nazi y sionista de Argentina, ¿no?, que se le dé un premio, que le demos una condecoración. A ese señor lo estábamos esperando, con señales, pelos y señales teníamos. Y cuando llegó, ahí llegaste pajarito. Ya habían llegado otros pajaritos del mismo nido. Ya habían llegado otros pajaritos del mismo nido. Y uno habló del otro, y el otro habló del otro. Así que todo la narrativa, la trama que ellos pretenden imponer para manipular, que eran todos estos mercenarios, miren el relato, todos eran buenos chicos. Y llamativo porque el propio Maduro habla de relato y daría la sensación de que lo que está haciendo es justamente generando un relato que tiene más una mirada hacia la política interna de su propio país, ¿no?, como para generar una situación de miedo y de tensión ante una circunstancia y horas que son realmente muy incómodas para Maduro en las calles de Caracas y de las principales ciudades de Venezuela. Javier Echaide es analista internacional, está sentado aquí con nosotros. Gracias por llegar aquí. ¿Cómo es posible que Venezuela se enfrente a una situación tan tensa en la que mañana una gran cantidad del país espera que el presidente sea una persona y otra parte del país espera que sea otra? ¿Qué va a pasar? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que lo que se vive en Venezuela obviamente son horas de muchísima tensión. No es la primera vez que pasa esto, eso también es grave. Tampoco es la primera vez que se disputan gobiernos paralelos en Venezuela. Recordemos el episodio anterior con Juan Guaidó, en donde teníamos precisamente a Maduro ejerciendo la presidencia y Guaidó disputándola con esa cuestión de especie de vacancia que pretendía asumir, y que eso duró desde el 2019 hasta el 2023. O sea, parecería que esto, no con las mismas características, pero podría ser una reedición de ese intento por parte de la oposición de duplicar los gobiernos, llamémosle así, con la especie de fallido que tuvo el primer intento, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela? ¿Qué debe pasar en Venezuela? Porque, digamos, bloqueada ya está bloqueada en muchos aspectos. Hay un gobierno de facto que, bueno, se muestra como democrático, como un ganador o triunfador, trata de resguardar algunas formas, de no convertirse directamente en una dictadura, porque convoca elecciones, aunque hace una farsa. ¿Qué debería pasar? Porque evidentemente la presión internacional no está ejerciendo la fuerza necesaria como para derrotar un gobierno que no tiene las características de democrático. Es buena la pregunta porque yo creo que esto lo que muestra son los fracasos de los diálogos. O sea, cuando hay una situación que se tensa y tiende a la polarización, como pasa en Venezuela, esa polarización alimenta los dos polos. O sea, ambos polos se sirven de esa tensión. Y eso va escalando cada vez más hasta tensar la cuerda, hasta llegar a estas situaciones. O sea, ¿qué debería pasar? Yo creo que debería
reencauzarse a canales de diálogo que evidentemente están rotos. O sea, y que tanto la oposición como el gobierno pretenden, digamos, forzar todavía más con la ruptura de los diálogos diplomáticos, por ejemplo, por parte del gobierno de Maduro, como también por parte de la oposición, o sea, llamando a la movilización popular para asumir un liderazgo, un gobierno paralelo en cabeza de González Urrutia. Por eso yo creo que o sea, retomar canales de diálogo, incluyendo canales diplomáticos que puedan cerrarse, digamos, dentro de la región, sería lo más saludable como para tratar de resolver la actual crisis política que hay en Venezuela. Claro. El tema es que los canales de diálogo claramente no funcionaron y hasta mañana, que va a ser un día clave, difícil que funcionen. Recién hablabas de tensar las cuerdas. Sí. Esto podría llegar a una situación violenta mañana, porque si las calles están tomadas por la oposición, incluso Edmundo González llamó o instó a las fuerzas militares a apoyarlos. Suena una antesala conflictiva. Sí, o sea, y eso sería muy lamentable por parte de cualquiera de los dos bandos, digamos. Ha habido episodios previos en la historia reciente venezolana en donde hubo violencia política también. Entonces, o sea, tomando esas experiencias previas que no desembocaron en nada bueno porque no terminaron de resolver el escenario que en ese momento se daba, creo que tendría que ser una lección aprendida tanto por parte del gobierno venezolano como de la oposición, como también dentro de la región, como para tratar de aplacar un poco los ánimos. Eso lo ha hecho bien Maduro, lograr la hegemonía dentro de las Fuerzas Armadas, desarticular cualquier intentona, y cada vez que las hubo fueron con resultados muy violentos para quienes se animaron, porque daría la sensación de que no hay un riesgo real de una guerra civil dentro de Venezuela. No, por lo pronto, ojalá que no haya siquiera el riesgo. Recordemos también que esto, yo entiendo que es más una situación de crisis política que crisis económica. La situación económica en Venezuela en estos momentos no es la situación de hace unos años atrás, o sea, la de la hiperinflación de hace poco. O sea, esa situación está controlada. De hecho, el empresariado venezolano hoy en día no está precisamente abierto a este tipo de escenarios más convulsionados. O sea, lo que quiere es, o sea, una estabilidad económica y una estabilidad política. Se acostumbró a Maduro. Exactamente, paradójicamente esa estabilidad doble en estos momentos, en este escenario, la da Maduro y no la oposición. Claro. Entonces eso complicaría, digamos, internamente ese espacio de legitimación por parte de la oposición con esta apuesta a asumir un gobierno paralelo. En la región también, o sea, la región está partida sobre todo en términos de posición de Venezuela. O sea, hay un conjunto de gobiernos que han desconocido el resultado de las elecciones y hay otro grupo de gobiernos que se han mantenido en una posición más moderada exigiendo la muestra de las actas y ese tipo de cuestiones. Recordemos que también Venezuela ha cortado relaciones diplomáticas con muchos países, incluyendo con la Argentina, con lo cual los canales de diálogo a nivel regional también están bastante comprometidos. Ahí Brasil yo creo que juega un rol importante. Déjame hacerte una, pero tiene que ser muy cortita porque no nos queda tiempo. Sí. ¿Qué papel te imaginas que va a jugar el crudo, el petróleo de Venezuela con un gobierno de Donald Trump? Que asume que tiene una mirada distinta a la de Biden en este aspecto. Sí, o sea, el crudo en Venezuela es la tecla. O sea, es lo que mueve la economía venezolana, sobre todo desde las últimas décadas. Con Trump a la cabeza, yo creo que el escenario está por verse. También hay una cuestión que en este sentido juega la guerra de Rusia y Ucrania, porque Biden, recordemos que necesitó firmar contratos petroleros precisamente con Maduro y eso flexibilizó las sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces el escenario internacional a nivel multilateral también juega un rol en este marco. Muchas gracias, Javier, por estar acá.